¿Ha demostrado el sistema educativo estar preparado para la situación que hemos vivido en los últimos meses? ¿Estará preparado para la próxima nueva normalidad? ¿Qué estrategias existen que puedan dar respuesta a la situación educativa actual y a la que está por llegar? Pues bien, estas fueron las preguntas que nosotros nos hicimos a la hora de elaborar nuestro proyecto. Como todos bien conoceréis, desde hace unos meses aquí el mundo ha cambiado completamente. Sí, seguramente por algo que conozcáis a la perfección. El COVID-19. Un virus que ha cambiado completamente nuestra sociedad y que por supuesto no ha dejado indiferente al sistema educativo, a nuestra educación. Como todos bien sabéis, de un día para otro el mundo paró en seco, dio un frenazo. Las escuelas, los institutos, las universidades cerraron, los profesores no sabían cómo iban a continuar dando su docencia y los alumnos completamente perdidos y con miedo de cómo iba a continuar el resto del curso escolar. En esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo, el sistema educativo ha demostrado no estar preparado para afrontar una situación como esta. No está preparado a afrontar una educación de forma telemática. Y deja serias dudas de si lo estará para el siguiente curso académico, para prepararse para la próxima nueva realidad. Es aquí donde surge la idea de preguntarnos qué métodos y estrategias existen para poder hacer lo más factible posible esta vuelta a la nueva normalidad. Es así como surge la idea de la educación invertida, una metodología que combina la educación presencial con recursos online, por lo que consideramos que mejoraría la funcionabilidad de los sistemas de enseñanza-aprendizaje. Como antes hemos mencionado, el sistema educativo ha mostrado grandes fallos y carencias a la hora de afrontar la situación que hemos vivido en los últimos meses. Además, ahora se abren cuestiones y dudas de cómo afrontar a esta situación durante el próximo año académico. Y no tan solo esto, sino que también consideramos que esta metodología serviría de gran ayuda para el resto del alumnado, ya que todos tenemos o conocemos a compañeros que tienen problemas para poder asistir a clase, bien sea por cuestiones laborales, familiares o personales, lo que en muchas ocasiones desemboca en problemas para poder continuar y seguir el ritmo de clase. Gracias a la educación invertida, estos problemas quedarían completamente solventados, o al menos en gran medida quedarían solucionados, ya que esta metodología permite seguir el ritmo de clase tanto de manera presencial como de forma telemática, toda una solución para los problemas que hemos planteado, así como para los problemas a los que se puede enfrentar el sistema educativo en el siguiente curso. Bien, pasamos ahora a hablar sobre los objetivos, tanto el principal como los generales, de los cuales pretendemos conseguir o llegar a cumplir con nuestro proyecto. El objetivo principal sería optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de implementar estrategias y metodologías propias de la educación invertida en el alumnado universitario. Por otro lado, en nuestro proyecto se presentan 4 objetivos generales. El primero de ellos consiste en recoger el uso de las herramientas TIC, de las cuales los docentes pueden hacer uso para impartir clases o realizar cualquier tipo de cooperación con los alumnos. En segundo lugar, tratamos de tener en cuenta todas las posibles aplicaciones de estas herramientas TIC mencionadas anteriormente por parte de la libertad de cátedra que presenta cada docente. En tercer lugar, queremos identificar las necesidades que presenta y sobre todo reconocerlas el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación a la hora de mostrar una imposibilidad a acudir a clase, ya sea por motivos laborales o cualquier otro. Por último lugar, queremos presentar los beneficios a las asignaturas que forman el currículum pedagógico a través de esas metodologías propias de la educación invertida. Tras presentar los objetivos generales, pasamos a los objetivos específicos, los cuales los hemos agrupado en diferentes grupos a partir de los objetivos generales mencionados anteriormente. En primer lugar, encontramos el grupo que representan las herramientas TIC. Este grupo se compone de 4 objetivos específicos diferentes. El primero de ellos consiste en conocer el nivel que presentan los docentes de la educación superior en cuanto a las estrategias TIC. Además, en segundo lugar, queremos conocer blogs, plataformas, páginas en las cuales se expliquen herramientas TIC y así tener un mayor campo en el que trabajar. Pretendemos a su vez organizar sesiones en las que los docentes hagan uso de herramientas TIC. Por último lugar, queremos hacer una exposición de la gran variedad de herramientas TIC que los docentes pueden hacer uso en sus clases. El segundo grupo lo hemos denominado como las necesidades del alumnado. Bien, pues en este segundo grupo tenemos 2 objetivos específicos a cumplir. El primero de ellos es tener en cuenta todas las dificultades que puede presentar el alumnado para no asistir a clase, y el segundo es concebir un buen modo por el cual se pueda cumplir la comunicación docente-discente y se
sea fluida y facilitada, aunque no se pueda asistir a clase. Por último, tenemos un tercer grupo que denominamos aplicación de estrategias. En este último grupo solo tenemos un objetivo específico. Este objetivo específico se refiere a construir un modelo de comparación entre las dificultades del docente y las que puede presentar el alumnado, para que así se pueda llegar a conseguir un entendimiento entre ambos y se puedan arreglar aquellas dificultades que tenga el alumnado para las materias. Con todo ello quedaría un total de 7 objetivos específicos con los que vamos a trabajar. En último lugar, pasamos con los beneficios que presenta la propuesta. El beneficio principal que creemos que vamos a conseguir, y por ello lo ponemos en primer lugar, es que vamos a asegurar una continuidad en cuanto a la enseñanza, aunque no se pueda asistir a clase. Por otro lado, vamos a posibilitar también la grabación de sesiones que se den de manera presencial. Se pretende facilitar una atención individualizada al alumnado, ya que haremos uso de herramientas TIC. Capacitaremos al docente con una serie de herramientas TIC a utilizar. De este modo también mejorará el ritmo y adaptación de trabajo de los estudiantes. Fomentaremos la interacción entre el alumnado y el docente, a la vez que la interacción alumno-alumno. También motivar al estudiante a tener un mayor compromiso con su trabajo. Y en último lugar, y no por ello menos importante, mejorar la participación del alumnado y hacer de esta algo continuo. Y bueno, finalmente, pues con todo ello tenemos un total de 8 beneficios que presenta nuestra propuesta. El estado de la cuestión de nuestro trabajo tiene mucho que ver con lo que es la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19, lo cual ha tenido un enorme impacto en el desarrollo de la actividad académica en las universidades y fuera de ellas, llegando a la suspensión, como actualmente ocurre, de la enseñanza presencial, un hecho además sin precedente en nuestra historia actual. Esto ha conllevado a tener que crear o que diseñar modalidades de enseñanza online o no presenciales, y nosotros los alumnos, como parte integrante además de esta comunidad educativa universitaria, hemos sido partícipes y hemos vivido en nuestras propias carnes esas dificultades. No solo lo hemos percibido como grupo clase, sino también el consejo de alumnos nos han hecho llegar, nos han manifestado la poca coordinación, lo poco adecuado de la metodología a la forma de enseñanza en algunas de las asignaturas, por supuesto. Por estos motivos, pues, vimos necesario crear una propuesta que ayudase a afrontar este reto actual del COVID-19 y que también se pudiera además ampliar a otros ámbitos, en lo que es la conciliación familiar, profesional y en este caso educativa, a esos escenarios donde el alumnado, por dificultades físicas, le cuesta más trabajo desplazarse al entorno físico de la facultad, a aquellos alumnos que están, en este caso, pasando por un momento de enfermedad y no puedan asistir, y por ello pues, nos pareció una metodología muy adecuada. El aula invertida es una metodología muy reciente, es de 2006. Empezó a utilizarse por 2 profesores de secundaria de Colorado, en Estados Unidos, ya que veían que en sus clases de química pues, había mucho absentismo escolar. Ellos empezaron a grabar sus sesiones a través de vídeo y las colgaban en YouTube. Estos profesores, el profesor Jonathan Berman y Jonathan Sam, son los autores de esta metodología. Esta metodología es totalmente diferente, o en este caso da la vuelta a lo que es la metodología, el modelo tradicional, ya que en el modelo tradicional el alumno y el profesor están dentro del aula. Es donde el docente instruye, el alumno aprende, y después de ese momento del aula es cuando en casa o en otro espacio el alumno asimila esos conocimientos que ha recibido en el aula. En el enfoque del aula invertida es totalmente al revés, es contrario, es decir, el alumno adquiere los conocimientos antes de la clase presencial y después en el aula es donde es ese espacio de poder compartir información, poder en este caso consolidar los aprendizajes que ya veníamos trabajando antes de llegar a clase. Por tanto, es totalmente diferente. Esto requiere un esfuerzo mayor por parte del docente en cuanto a recursos educativos, a recursos multimedia, a crear listas de discusión, foros, etcétera, pero es mucho más motivador para el alumnado.
y en este caso pues, atiende mucho más a sus necesidades, sus peculiaridades individuales del alumnado, tanto en la universidad como en otros entornos. La definición de lo que es la aula invertida, Berman y Zhang tienen una definición que vamos a leer de forma textual, que para ello es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual, y el espacio grupal resultante se transforma en un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el educador guía a los estudiantes a medida que aplican conceptos y participan creativamente en el tema en cuestión. Para estos autores, esta metodología tiene 4 pilares fundamentales. El primer pilar sería el ambiente flexible, es decir, efectivamente ya lo que es el aula se expande a otros espacios distintos, como puede ser tu casa. Por tanto, es el alumno el que elige cuándo y dónde aprende. El siguiente pilar sería la cultura de aprendizaje. Por tanto, en cuanto a lo que es el modelo tradicional, que estaba centrado en el docente, que es el que enseña y la fuente de información, en este caso no está tan centrado en lo que es en el docente, sino que el alumnado se involucra activamente en la propia construcción de su conocimiento, lo hace mucho más significativo para él. Otro de los pilares que ellos tienen como pilares fundamentales es el contenido dirigido. Si bien el docente es el que es encargado de diseñar, de seleccionar ese contenido, pero tiene una parte también que es de facilitador de los contenidos, no solo una instrucción alumno-docente, sino que tiene que utilizar estrategias, métodos de aprendizaje activos que estén centrados en los intereses de sus alumnos. Y por último, pues facilitador profesional, efectivamente. Facilitador y además debe de ser muy profesional. Primero porque tiene que dominar muchos recursos educativos que no son tradicionales y porque requiere, como hemos dicho anteriormente, mucho tiempo. Voy a comenzar a explicar nuestra propuesta, que consiste en diseñar un nuevo método de enseñanza basado en el aula invertida, con el fin de que ésta se pueda implementar en la enseñanza universitaria y concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. El diseñar un nuevo modelo de enseñanza requiere la modificación de las programaciones actuales, con el fin de que podamos adaptarlos a los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto de docentes como de discentes. Es por ello que como elemento más innovador pretendemos introducir los medios audiovisuales, aunque sin dejar de lado los medios más tradicionales como son las clases magistrales. Entre los principales recursos que el docente puede utilizar para dar sus clases online se encuentran, en primer lugar, los foros, a través de los cuales se pueden establecer vías de comunicación entre el docente y el alumno. De esta forma, además de explicar cualquier tema, pueden resolver cualquier tipo de duda que tengan los alumnos. En segundo lugar están los PowerPoint, donde se pueden realizar presentaciones de cualquier tema, cualquier asignatura o cualquier actividad. Y además tiene una opción que es introducir audio. De esta forma el alumnado, al mismo tiempo que observa las presentaciones, pueden escuchar las explicaciones por parte del profesor. En tercer lugar, uno de los recursos más importantes que creemos es la grabación de clases magistrales y es por ello que necesitamos formar al docente para que sepa grabar sus clases y exponerlas al alumnado. Por último estarían las clases magistrales con audio y con vídeo, que serían unas especies de conferencias donde se conectarían profesores y alumnos y se pueden hablar de cualquier tipo de tema, explicar cualquier tipo de asignatura o resolver dudas. Una fase que habría que clarificar sería la programación del aula. En esta, prácticamente lo que debería de preguntarse es ¿qué vamos a enseñar? Es decir, cuáles son los contenidos tanto teóricos como prácticos de la asignatura. Teniendo en cuenta las características de la enseñanza invertida, prácticamente todas las asignaturas de la carrera de pedagogía serían susceptibles a priori a llevarse a cabo este tipo de metodología. ¿Y realmente sería efectivo? ¿Podríamos implantar este tipo de metodología a cualquier asignatura? Bueno, pues en general todas las asignaturas son susceptibles de cambio. Si bien nosotros, para plantearnos todo este proyecto tan inabarcable en algo muy concreto, hemos escogido la asignatura de sociolaboral, pedagogía sociolaboral. Ahora, ¿por qué? Pues básicamente porque es una asignatura muy pendiente de la actualidad
y que además permite el debate y la reflexión. De hecho, en el propio programa de la asignatura encontramos ideas como las que se presentan en las competencias, tipo capacidad de organizar y planificar o compromiso ético. Y entre los contenidos, pues temas de actualidad que constantemente están cambiando, constantemente aparecen en el telediario, constantemente nos los planteamos. Partiremos de la metodología propuesta en el programa oficial de la asignatura. En él encontramos que se hablan de clases teóricas. Nosotros proponemos que esas clases teóricas sean además o presenciales o virtuales. También habla de tutorías. Con las tutorías planteamos exactamente lo mismo. En cuanto a los recursos didácticos, nosotros proponemos que a ellos se tenga acceso a través de plataformas virtuales. Y en cuanto a las discusiones grupales, que ocurran tanto en clase como a través de foros o a través de reuniones virtuales. Veremos mejor cómo sería el desarrollo de esta asignatura viendo ejemplos de los 3 tipos de clases habituales: las teóricas, las prácticas y los días de exposición. Nos vamos a una semana cualquiera planificada a través de la herramienta Google Calendar. Aparecen entre mis compromisos los de la clase, lo que ayuda a tener una organización más eficaz y democrática. Vamos a empezar pinchando las clases teóricas. A través de mi sesión yo puedo ver los contenidos de las clases, incluyendo actividades para una mejor comprensión sin calificación asignada, o actividades que aseguren la presencia en directo o en diferido de todos los alumnos y su participación. Por ejemplo, participación en encuestas o respondiendo a preguntas cortas determinadas que tengan que ver con el contenido que se está dando en las clases magistrales grabadas. Todo ello estará previamente diseñado por el profesor o la profesora. Por ejemplo, si nos vamos a las clases prácticas, pinchamos en las clases prácticas, funcionarían exactamente igual, solo que con una mayor carga de trabajo en grupo. O sea, depende de reuniones que organizan los propios alumnos a través de plataformas como Google Meet o Zoom, para que ellos se organicen y puedan establecer, por ejemplo, los resúmenes que tengan que hacer de los artículos asignados para esa práctica. De esa misma manera, a lo mejor es muy fácil proporcionar un espacio para que los alumnos propongan nuevos artículos o vídeos para trabajar este mismo contenido. ¿Y cómo podríamos trabajar las exposiciones? Pues súper fácil. En realidad ya estamos viendo que fácilmente se puede grabar un vídeo en casa y colgarlo en YouTube, lo que permitiría probablemente también otros tipos de evaluación que normalmente no se realizan, como la evaluación entre compañeros, o no necesariamente una evaluación de calificaciones, sino una evaluación cualitativa en la que los compañeros recibieran un feedback de los demás en directo o en diferido.